Bueno, ahora vamos a continuar con el diseño de la leva cicloidal. Entonces, básicamente empezamos igual. Aquí tenemos las variables arriba, el radio base, la elevación máxima y el ángulo beta del perfil. Eh, a estas variables les he puesto los nombres RB2, radio base 2, la elevación va a ser L2 y el ángulo va a ser beta 2. Ya he colocado acá el análisis o las ecuaciones para calcular las coordenadas X y Y de todos los puntos que van a conformar la circunferencia base, que sería entonces el radio base por el coseno del ángulo o el radio base por el seno del ángulo. Voy a iniciar la gráfica de la circunferencia, como hicimos antes. Voy a darle insertar gráficos, líneas de dispersión suavizadas, le doy botón derecho, seleccionar datos. En las series le voy a dar agregar el nombre de la serie, voy a escribir circunferencia base. Los valores de X corresponden a la columna B, que me voy a ir hasta el final, y los valores de Y corresponden a la columna C. Okay. Voy a marcar la columna completa. Ahí lo tengo. De modo que con esto tenemos la circunferencia base. Vamos a ajustar un poco aquí la escala para que el círculo sea efectivamente como tal. No solo estirar un poco. Hay que fijarse que no necesariamente esta cuadrícula van a ser siempre cuadrados. En este caso, veamos la escala en la línea horizontal va de 5 en 5 y en la vertical también de 5 en 5, entonces van a ser cuadrados. En algunos casos utiliza una escala diferente en el eje vertical y entonces no necesariamente lo que vemos van a ser cuadrados. Bueno, ya tenemos la circunferencia base y ahora vamos a trabajar en las ecuaciones de elevación. El perfil cicloidal solamente tiene dos etapas de movimiento. Uno es el ascendente y otro es el movimiento descendente. Entonces, todo el ascenso es una sola ecuación, todo el descenso es otra ecuación. Bueno, entonces vamos a empezar digitando la primera fórmula. En este caso dice igual. Recordemos que L va a ser L2, pero voy a tomar su valor de aquí. Ahí está L2 por, abro paréntesis, dice 2 por que cita está en la columna A, dividido entre beta. Acá vean que dice beta 2. Por cualquier cosa, por trabajar más ordenado, voy a poner esa primera expresión también entre paréntesis. Bien, ahora dice menos 1 entre 2pi. También voy a poner eso entre paréntesis, 1 dividido entre 2 por pi. Puse el denominador en paréntesis también. Ok, cierro el paréntesis para 1 entre 2pi. Y ahora dice por el seno de. En este caso, no es necesario convertir el ángulo a radianes porque observen que cita entre beta, ambos están en grados, entonces las unidades se van a cancelar. Y pi ya es una unidad en radianes, de modo que entonces solamente pongo ese ángulo tal y como está en la fórmula.
Entonces, seno de 4 por pi por zeta dividido entre beta. Cierro el paréntesis. Y uno más para toda la expresión que está multiplicada por L. ¿Ok? Veamos entonces, revisemos la ecuación. Dice que es L por 2 zeta entre beta menos 1 entre 2 pi por el seno de 4 pi por zeta entre beta. Ok, esto es para la primera etapa. Entonces, vamos a poner ahora acá una condición. Si esta fórmula se va a ejecutar si el ángulo zeta es menor o igual que beta medios, porque es toda la etapa de ascenso. ¿Ok? Si eso se cumple, entonces utilice esta fórmula. ¿Ok? Y si no, va a escribir la fórmula siguiente. Vamos a ver qué tenemos en común entre una fórmula y otra para no tener que digitar todo. Vean que básicamente lo que cambia entre la primera fórmula y la segunda es que en la segunda, en vez de tener zeta, en el primer término es beta menos zeta y en el segundo término sucede lo mismo. Entonces voy a copiar la fórmula completa. Y donde dice 2 zeta, voy a abrir un paréntesis que va a ser en donde voy a poner beta menos zeta, cierro paréntesis, ok, 2 por beta menos zeta entre beta, menos 1 entre 2 pi por el seno de 4 pi, y aquí de nuevo también, abro paréntesis, voy a poner beta menos zeta y cierro paréntesis. Ok, aquí tengo la fórmula completa, pero recordemos, con experiencia del análisis anterior, que esta fórmula se debe ejecutar únicamente cuando los valores de zeta sean menores o iguales que beta. Entonces vamos a poner una condición extra aquí al puro inicio, que va a decir si, abro paréntesis, zeta es menor o igual que beta. ¿Ok? Si eso se cumple, entonces va a ejecutar toda esta fórmula condicional para las dos etapas. Y si no, nos vamos al final, la elevación va a ser 0. Cierro paréntesis. Bien, voy a copiar la fórmula para abajo y vamos a revisar. Recordemos que entonces en 90 grados va a cambiar, ¿verdad? Cuando es beta medios, y que va a terminar en 180. Vamos a ponerle cuadrícula a esto y veamos, bueno, en 90 grados no vamos a determinar una diferencia importante. Voy a agregarle un decimal más para ver diferencias en los valores. Observen entonces, ahora sí, en 90 que estaban muy parecidos. Bueno, siguen siendo bastante parecidos. Esto es porque este perfil es suave, entonces las variaciones son muy sutiles. Voy a aumentar un decimal más. Y bueno, aún así ya se acercan, ya son menos los valores que los ángulos que tienen el mismo valor de elevación.
Si lo aumento una posición decimal más, veamos qué sucede. En 90 grados, ahora sí, ya hay pequeñas diferencias. Y vean que la diferencia hacia arriba y hacia abajo a partir de 90 grados es la misma. Y esto debería terminar, si lo hicimos bien, en 180 grados. Efectivamente, observen que ya en 180 grados se hace 0 y a partir de ahí sigue siendo 0. Bien, con esto entonces ahora podemos calcular las coordenadas X y Y del perfil de la leva para todos los valores de θ. Entonces recordemos, igual que lo hicimos antes, la elevación total de cada valor de θ va a ser la suma del radio base más la elevación que acabamos de calcular. Eso multiplicado por el coseno del ángulo θ, que la vamos a pasar a radianes primero. Cierro paréntesis para radianes y cierro paréntesis para el coseno. Listo. Esa ecuación la voy a ponerle de una vez decimales a esto. Esta ecuación la voy a copiar para la coordenada y, en donde lo único que va a cambiar es que la función coseno ahora va a ser seno. Listo. Vamos a darle el mismo formato a las dos celdas y vamos a copiar todas las dos ecuaciones hasta abajo. Recordemos que de nuevo no es necesario en este caso ponerle una condicionante para ningún ángulo, porque a partir de 180 grados las coordenadas del perfil de la leva van a coincidir con las coordenadas de la circunferencia base. Vean acá en 180 grados, menos 10, 0, y los valores siguientes, aunque aquí pareciera que no son iguales, es por razón de los decimales. Para que no quede ninguna duda, voy a agregarle entonces a esta columna más decimales. Vamos a ver, le puse 4, este también los voy a dejar en 4. Y entonces ahora revisemos nuevamente en 180 grados, menos 10, 0, menos 10, 0. Y los valores de ahí para abajo siguen siendo los del perfil de la leva, coinciden con la circunferencia base. De manera que no se va a ver ninguna diferencia en eso. Entonces ahora sí podemos regresar a la gráfica para pedirle que nos grafique el perfil de la leva. Entonces me voy a agregar datos, le voy a dar agregar el nombre de serie, le voy a poner perfil de la leva, los valores de X van a corresponder a la columna E, y los valores de Y corresponden a la columna F. Le doy a aceptar y subimos a la gráfica y observen que ya tenemos entonces aquí graficado todo el perfil de la leva cicloidal. Muy bien. Bueno, gracias por su atención. Ahora, en el siguiente video vamos a ver la construcción de la leva con perfil armónico.